Buenas tardes, nuevamente estamos con ustedes en esta señal de Radio UACM que llevamos a todos ustedes gracias a la colaboración de académicos, también de trabajadores y estudiantes de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Hemos anunciado por redes en estas charlas de cuarentena, nos hemos dedicado a promocionar, a difundir, a abordar temas que nos preocupan ahora que estamos en este confinamiento. Y ciertamente parte de la información que queremos transmitirles a todos ustedes es la de que la universidad ha mantenido un curso a pesar de estas condiciones de cuarentena. Y para ello, para conocer cuál es el estado de todos los procesos, de todo el flujo de la institución completa, es que hoy tenemos la colaboración de Carlos Ernesto Martínez Rodríguez, quien es secretario técnico del Consejo de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Pero antes de darle la palabra, quiero saludar a la distancia a mi compañero Eduardo Sánchez, a quien le doy la bienvenida. Buenos días, Eduardo. ¿Qué tal? Bueno, ya buenas tardes, bienvenidos a todos ustedes, amigos de Radio UACM, que nos están siguiendo en vivo en este momento, siendo ya las 13:03, aquí desde la Ciudad de México, desde el confinamiento. Bueno, pues sin duda, mucha gente está preguntándose sobre todo de la comunidad universitaria, que pues hay una aparente parálisis de la institución, parecería. Sin embargo, pues esto no es así o del todo, pues evidentemente hay cosas que no se pueden realizar, pero otras que sí se están realizando. Muy bien, como lo dijiste, con nuestro invitado, el secretario técnico del Consejo Universitario en su sexta legislatura, el profesor Carlos Ernesto Martínez, y recordarles a nuestro público que en este momento pueden estar participando con sus preguntas a través del MixLR, que es con el que transmitimos nuestra señal de Radio UACM, y también por el Facebook precisamente de la estación Radio UACM. Están abiertos los canales para que ustedes puedan realizar sus preguntas o pues sí, o comentarios que quieran realizar. Pues adelante, Isaías, comenzamos. Pues ni hablar, la primera pregunta que tendríamos que hacerle al secretario es, primero darle la bienvenida y después, Gracias. ¿cómo está la universidad? Buenos días, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, primero que nada quisiera, al título personal, eh, este, comentarles que pues es muy lamentable, han sido muy lamentables los fallecimientos de nuestros integrantes de la comunidad universitaria, Rodolfo Suárez, Simón, ay, se me fue el apellido. Ellos dos fueron mis estudiantes, es muy complicado decir. Y por otra parte, bueno, pues que estamos pendientes de la salud de la secretaria general. Está la Patricia Arenas Chang, yo he estado en contacto con ella, está de buen humor, está bien, se está recuperando. Y que, bueno, pues la petición a mis colegas, a mis compañeros, a mis estudiantes, a la comunidad universitaria es que nos cuidemos, que tratemos de seguir lo mejor que podamos las indicaciones y bueno, que efectivamente que la universidad sigue funcionando, sigue trabajando, después de que, incluso desde antes de que se decretara la suspensión de actividades no esenciales, eh, se habían venido teniendo reuniones, se tuvo una reunión con gente especializada del área del posgrado de ciencias genómicas, expertas y expertos de virología, que nos comenzaban a explicar un poco cuáles eran los posibles alcances y qué podría pasar en la institución, qué recomendaban, qué medidas se podrían tomar para proteger a nuestra comunidad. Y entonces, bueno, con base en eso, pues como que fuimos tratando de elaborar una ruta, ¿no? Un plan de emergencia, no pensamos que estuviéramos como ahorita en estas condiciones, pero sí hay un panel de expertos de ciencias genómicas que en todo momento nos han dicho qué podría pasar, qué recomiendan. También estuvieron presentes gente de Protección Civil y poco a poco se fue incrementando se le dio por llamar un comité técnico porque
Recuerdo que cuando fue lo de la influenza también se conformó un comité técnico, se trató de hacer lo mismo y entonces se fue incorporando gente de promoción de la salud, ¿no? Gente de protección civil y protección de riesgos, que fueron emitiendo sus opiniones, orientando la información, de tal manera, o sea, el objetivo era que se tuviera la mayor cantidad de información posible para ir previendo escenarios. Entonces, por una parte, sí, la universidad no ha dejado de prever varias cosas. Por ejemplo, una de las la principal duda que salió es, ¿contamos con suficiente jabón? ¿Contamos con gel antibacterial? ¿Cómo le vamos a hacer? Dónde se van a colocar? ¿Qué va a pasar con los espacios públicos? Cuando digo espacio público estoy pensando en plazas, ¿no? Plazas del estudiante, por ejemplo, comedores, bibliotecas, laboratorios de cómputo. O sea, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tenemos que hacer como comunidad para seguirnos cuidando? Y entonces con base en esto se dijo, bueno, pues necesitamos hacer adquisiciones de comprar gel, comprar jabón, comprar papel, garantizar garantizar que siempre hubiera agua en planteles. Decisión, o sea, cosas que parecieran ser como eh, que no se ven, y qué bueno que no se ven, ¿no? Son cosas que no se tienen que ver y que se tienen que hacer. Eh, Todo eso se ha estado trabajando en lo que tiene que ver con la parte de, por ejemplo, ¿cómo están los planteles? Entonces todos nos salimos, ha estado yendo gente a los planteles, quiénes están yendo, a qué han ido, se han sanitizado los planteles, quién está a cargo de los planteles, quién los está cuidando, cómo hacemos para proteger a la gente que los está cuidando. O sea, estoy pensando en las policías que están en las casetas, ¿no? Que si bien no dejan de ser que si bien no forman parte de la institución, pues no dejan de ser parte de nuestra comunidad. Están ahí todos los días con nosotros, ¿no? Y ellos son los que están, digamos, cuidando nuestros planteles. Entonces, sí era como si, bueno, no son nuestros trabajadores, pero podemos hacer algo por ellos, ¿no? Y entonces, bueno, sí se han buscado, se han sanitizado los planteles, creo que se ha sanitizado solamente una vez, los espacios abiertos. Se tiene contemplado que antes de regresar, que se esperaba que fuera a principios de junio, pues parece ser que ya no va a ser así. Se tenía pensado sanitizar una semana antes, arreglar, acondicionar los espacios, diseñar campañas entre la comunidad universitaria para hacer un buen uso de nuestros recursos, jabón, agua, papel, y sobre todo algo que preocupaba era qué tanto van a cambiar nuestra manera, o como veníamos hasta ahora tomando clases en planteles. Cosas tan sencillas como, por ejemplo, desde que un profesor entra, los estudiantes tendrían que limpiar quizás su mesa, el profesor cuando sale tendría que limpiar el apagador, la perilla, ¿no? O sea, cosas de ese estilo que tratemos de limitarlo en la mayor medida posible, la propagación del virus, contenerlo. Otro asunto que todavía no recuerdo que se haya resuelto es si va a haber mascarillas, qué vamos a hacer con las mascarillas, dónde se van a depositar. O sea, cosas que sí tienen que ser como muy puntuales de decir, para que cuando regresemos a labores, digamos, ya estamos aquí, hay que hacer esto, esto y esto. A los coordinadores les toca tal cosa. Es decir, no todo el problema de higiene, el cuidado de la higiene, debe de caer en el personal de limpieza. O sea, nosotros como comunidad universitaria tenemos que concientizarnos que es un problema que nos compete a todos y que por lo tanto jugamos un papel esencial, un papel esencial. Bueno, entonces eso es lo que tenía que ver, digamos, con planteles, con la comunidad universitaria, qué vamos a hacer, qué estamos haciendo, qué estamos pensando, cómo lo estamos proyectando. Se conformaron equipos de trabajo, ¿no? Grupos, se trabajó con los coordinadores de plantel, con los enlaces, protección civil, médicos, o sea, han sido una serie de reuniones que han orientado este camino. Y luego, por otra parte, estaría la parte académica, es decir, los profesores, ¿dónde están los profesores? ¿Están bien los profesores? ¿Los estudiantes? ¿Están bien los estudiantes? ¿Tenemos certeza de cuántos estudiantes están tomando los cursos? ¿Tenemos certeza de si los profesores están dando los cursos? Las certificaciones, yo sé que es un tema que está a discusión, como decir, o sea, cómo la universidad se está preocupando por
que certifiquemos cuando está una pandemia alrededor de nosotros, ¿no? O sea, ¿cómo podemos incluso pensar en que tendríamos que certificar los conocimientos cuando lo que está ocurriendo a nuestro alrededor es algo que es avasallador, por llamarlo por poderlo calificar de alguna manera, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues sí habría desde un principio hubo profesores, hay profesores y profesoras que sí han estado dando sus cursos todos los días, en los horarios regulares. Por ejemplo, yo conozco profesores que si la clase era a las 7, siguen dando la clase a las 7 de la mañana, ¿no? Que si la clase es a las 8:30, pues siguen dando la clase a las 8:30. Eso es como por una parte la visión de los profesores que sí están atendiendo y profesores que no. Entonces, la decisión es, ¿qué se va a hacer? Claro. Carlos, fíjate que comentaste en un momento de explicación algo muy puntual sobre la fecha del 1 de junio. Ayer, bueno, como todos sabemos, el gobierno federal lanza este plan de nueva normalidad, que así lo titula, generando ya incluso, estipulando fechas incluso, todos ya lo revisamos. Esta publicación, bueno, sí, esta publicación que hace el gobierno federal, este llamado, ¿cómo reorienta, o si es que es el caso, o se replantean ahora las actividades, sobre todo que ya quedó claro el asunto de las clases, pero el asunto de las actividades administrativas en la UACM, ¿cómo lo reorienta, o cómo se replantea? Sí, bueno, primero, el Consejo Universitario, hemos tenido las comisiones de las que yo tengo conocimiento, es que Hacienda ha estado trabajando de manera virtual, organización llevamos 2 sesiones extraordinarias virtuales y 2 sesiones de trabajo previas, y cuando se convocó la primera sesión virtual de trabajo, se hizo una convocatoria extendida para que los integrantes del Consejo Universitario se incorporaran a la discusión, y el primer punto es el Consejo Universitario tiene que sesionar, cómo va a sesionar, cuándo va a sesionar, cuáles son las reglas de sesión, tiene legalidad que sesione el Consejo Universitario. Entonces, ya el trabajo ya está hecho. El viernes pasado, este lunes, se tuvo una reunión y ahí acordamos que nuestra próxima sesión del Consejo Universitario será de manera remota, será el miércoles a las 15:30 horas, y y el objetivo es solicitarle a la administración, que se ha estado reuniendo vía coordinadores, que presenten una propuesta de reajuste del calendario escolar. Uno. Y por otra parte, pedirle al comité de contingencia o al comité de salud que informe al Consejo Universitario qué ha estado haciendo. ¿Y por qué menciono esto? Porque el comité de contingencia se dio a la tarea de elaborar un cuestionario que tiene 2 vertientes. Uno, un problema de salud. ¿Cómo está la comunidad universitaria en términos de salud? Que si presenta síntomas, que si tiene conocimiento, que si tiene problemas de salud, lo que le llaman ahora las comorbilidades, hipertensión, obesidad, todo lo que nos dicen las tardes el gobierno de México. Y por otra parte, un cuestionario tecnológico, es decir, lo que intentamos saber es tener un censo de qué parte de la comunidad tiene posibilidades de acceder a cursos de manera remota, o los trabajadores sí han podido trabajar desde sus casas con actividades que llevaban usualmente en sedes, ¿no? Entonces, sí necesitamos tener un censo o sea, una fotografía en tiempo real de cuáles son las condiciones de nuestra comunidad universitaria. Y, sobre todo, decir, la gente que no está familiarizada con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, sí es necesario, que supongo yo que sí va, tomar cursos de actualización para el uso de las tecnologías para la información. Pienso en el Moodle, en el Google Drive, o sea, incluso el uso de plataformas virtuales. O sea, sí tenemos que replantearnos como institución cómo nos vamos a ver, cómo nos vamos a coordinar, cómo vamos a trabajar cuando regresemos, ¿no? Y la pregunta es, ¿quiénes van a regresar? ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, Casa Libertad
San Lorenzo Tezonco y del Valle están alrededor de hospitales COVID. Y el plantel Cuautepec está en una de las zonas que es la tercera delegación con más, o si la tercera o la segunda, con niveles de contagios más altos, ¿no? Y eso tiene que ver con que preguntarnos nuevamente, ¿qué porcentaje de nuestra población forma parte de del sector vulnerable? ¿Sí? ¿Cuántos trabajadores son mayores de 60 años? ¿Cuántos trabajadores de más de 60 años tienen problemas con enfermedades que le llaman de comorbilidad nuestros estudiantes? Es decir, sí tenemos que, digamos, repensarnos. No estoy diciendo que sea una tarea fácil, pero lo tenemos que hacer. Tenemos que hacerlo, ¿no? No sé si eso responde a la pregunta. Sí, de alguna manera, Isaías, no sé si tengas algo. Sí, claro. Es importante usted lo ha dicho muy bien, señor secretario, que se ha difundido o por redes o a través de algunos mensajes, donde los chicos están un poco resistentes a que se pueda certificar o a que la universidad siga un camino. Pero creo que podemos estructurar positivamente el mensaje de que pertenecen a esta comunidad universitaria y que la institución sigue sólida y caminando. Así que con estos trabajos de sanitización y además de la mano con las instrucciones del gobierno federal, vamos a tener que construir juntos, como ellos lo han propuesto, una nueva normalidad, y es muy probable que esta nueva normalidad vaya de mano de las nuevas tecnologías para continuar nuestros procesos de aprendizaje y enseñanza, ¿no es así? Sí, tenemos que, uno, resolver cómo, por ejemplo, cómo garantizar o cómo asegurar que un sector importante de nuestros estudiantes tengan equipo de cómputo, ¿no? ¿Qué se ha planteado en ese aspecto? Es una reunión, es algo que ya se ha discutido en distintos lugares, tanto en la administración como con integrantes del Consejo Universitario. ¿Tenemos equipo de cómputo disponible? Sí. ¿Que se pueda usar? Ah, bueno, sí, también los tenemos. ¿Dónde están? Ah, pues que están en Casa Libertad, que están en San Luis Sonco. ¿Se pueden rehabilitar? Sí. ¿Quién lo va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? ¿Sí? ¿Cuándo se va a hacer? ¿Ahorita? No, tendrá que ser cuando regresemos. Entonces, checar con qué disponemos, cuántos equipos de cómputo disponemos. Yo recuerdo que el número oscilaba en 300 computadoras personales. Esas computadoras se podrían rehabilitar. Y entonces esas computadoras son 300, alguien diría, son muchas computadoras, pero para una comunidad de 8,000 estudiantes no son muchas computadoras, No. ¿no? Entonces también, por ejemplo, se pregunta, ¿tenemos computadoras? ¿Tenemos tabletas? ¿Podemos establecer convenios con algunas empresas o con alguien, con la misma sociedad que nos diga, la universidad necesita equipo de cómputo para estudiantes? Ah, pues yo tengo 50 computadoras que ya no uso, las quiero donar, ¿no? Y entonces, que entren. Ahora, ¿quién las va a reparar? ¿Informática y telecomunicaciones? No, son muy poquitos. ¿Qué podríamos hacer? Preguntar a la comunidad, oye, ¿tú sabes de computadoras? ¿Tú sabes de computadoras? Sí. Ah, oye, ¿nos podrías ayudar? Y que nos ayuden. Ahora, ¿cómo lo van a hacer? Pues tendremos que garantizarle que tengan condiciones de higiene, o sea, que tenemos que imaginar espacios donde va a haber 300 computadoras y tendría que haber personas arreglando las computadoras, poniéndolas a disposición. Y luego vendría la siguiente etapa. ¿Cómo se van a poner a disposición? Y la pregunta más difícil es, ¿a quiénes? ¿No? ¿A quiénes? Porque es la misma discusión que se tiene con becas. ¿Sí? ¿Quiénes tienen derecho a una beca? Todos tienen derecho a una beca. La pregunta es, ¿a quiénes se les puede otorgar una beca? Acá la pregunta sería la misma. Exacto, es que vas a pensar también, perdón, Carlos, estamos con el secretario técnico del Consejo Universitario en su sexta legislatura de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Carlos Ernesto Martínez. Y Carlos, me has pensado precisamente ahorita que acabas de comentar, ¿a quiénes? Sobre todo ahorita acabo de pensar en el sector, uno de los sectores más vulnerables que tenemos en nuestra comunidad. Estamos hablando de la población de la tercera edad, que incluso ya tanto labora en la parte administrativa, académica, y también hay un sector de estudiantes que están dentro de esta categoría. ¿Se ha pensado, se tiene
algún plan pensado para también cómo sería el regreso en el caso de esta población? No lo hemos pensado porque no nos hemos acabado de contar. Ok. Sí, tenemos que contarnos. Si mal no recuerdo, creo que ahorita hay una reunión de coordinadores de colegio y a mí estaban preguntando, oye, ¿cuántos profesores, cuánta gente tenemos mayor de 60 años? ¿Y dónde están? ¿No? Y sí tendría que ser un regreso diferenciado, claro, por supuesto, porque eh, yo insisto, estamos rodeados de hospitales COVID y eso de alguna manera nos debería de poner como más atentos a decir cómo se va a trasladar nuestra comunidad a planteles, cómo se regresa, ¿no? Cómo avanzar en planteles y los trabajadores, o sea, no es un problema, no es una tarea fácil, pero sí lo hemos estado planteando, se ha puesto en la mesa y la solución de momento, ahorita la solución ya está, no, pero sí se está planteando. Necesitamos saber, por ejemplo, Casa Libertad, de lo que yo sé, Casa Libertad, por lo menos un 40% de las personas, del personal de intendencia, son mayores de 60 años. ¿Sí? Pues ese personal no podría regresar. En Tezonco, creo que tenemos un número más o menos similar. Entonces, sí, es que pensar que vamos a regresar a la misma universidad, que incluso es una universidad que tiene más, la manera en que una universidad trabaja tiene más de 100 años. O sea, nuestro modelo educativo, a pesar de que es nuevo, es el mismo, es un modelo tradicional. Los estudiantes siguen yendo a clases, es de manera presencial. Como tenemos un modelo semipresencial, el modelo semipresencial casi se erradicó, ya no hay modelos semipresenciales. La ruta mixta ya no existe, casi no existe, está inexistente. Entonces, tenemos que repensarlo. Pero eso nos toca a todos. A todos, académicos, trabajadores, estudiantes, es decir, cómo nos vamos a, a regresar. Es que la pregunta más bien es, yo recuerdo que cuando el modelo educativo de la UASM comenzó, se decía incluso, las clases son complementarias a un proceso de adquisición de conocimientos de los estudiantes. La premisa era de que el conocimiento tenía que ser de casi de manera autónoma por los estudiantes y la asistencia a clases, o sea, el profesor era solamente alguien que complementaba esos conocimientos. Es decir, la adquisición de nuevos conocimientos. Un facilitador. Un facilitador. Claro. Entonces, y de repente el modelo se volvió a un modelo tradicional donde el profesor es el que da el conocimiento. Y entonces dejó de ser profesor para convertirse en algunos lugares como maestro. Recordemos que nosotros no somos profesores, o sea, nosotros no somos maestros ni alumnos, nosotros somos profesores y estudiantes, ¿no? Entonces, tenemos que decir que nuestros profesores, que nuestros estudiantes, nosotros podamos ayudarles a seguir ese proceso de adquisición del conocimiento. Y, ni modo, tenemos que voltear a las tecnologías para la información y la comunicación, las famosísimas TICs. Pero eso implica todo, que tengas un equipo de cómputo o una tableta o un teléfono inteligente y lo más importante es que tengas internet. Si no, ¿cómo? ¿No? Que esta es otra Sí, claro, pregunta no. que no hemos resuelto. ¿Cómo le hacemos para que nuestros estudiantes tengan internet? No sé, perdón. Señor secretario, estamos platicando con el secretario técnico Carlos Ernesto Martínez Rodríguez, secretario técnico del Consejo Universitario, y en efecto, hay una petición también hecha por estudiantes que apunta a que se les permita ingresar con algún protocolo de seguridad a nuestras aulas de autoacceso, pero usted lo ha comentado muy bien, se dificulta por la cercanía con los hospitales COVID. Estoy pensando, por ejemplo, en Plantel del Valle, que lo tiene a espalda prácticamente de uno de los hospitales más grandes de la ciudad en atención al COVID, y también el Plantel San Lorenzo de Tezonco, que está prácticamente a espaldas, no solo de un hospital muy importante, sino también de Panteón, donde seguramente los niveles de contaminación serán muy altos. Tendremos que pensar entonces en cómo tendrán acceso a la red de Internet, porque precisamente si les hiciéramos llegar un adminículo, todavía dependería de que tuvieran acceso al servicio de datos. Sí, yo recuerdo que en algunos momentos, cuando había reuniones con el gobierno de la Ciudad de México,
estábamos tratando de que el gobierno nos proveyera de una mayor intensidad de internet en planteles, ¿no? Entonces tendríamos que solicitarle al gobierno de la Ciudad de México, no sé cómo, ¿no? O sea, si me preguntan cómo, no lo sé, pero debe de haber alguien que sí lo sepa hacer. O sea, yo no creo que no exista una sola persona en la universidad, donde somos casi 2,000 trabajadores y 8,000 estudiantes, que no sepa cómo resolverlo, ¿no? Es decir, o sea, es que la solución no solamente es de una persona, tenemos que ser nuevamente todos quienes digan, yo sé cómo. Lo que hay que hacer es, no sé, que la antena tal, de tal a tales horas, se incremente la intensidad de la señal y que los dispositivos se configuren de alguna manera. ¿Sí lo ven? O sea, estoy pensando pero alguien tendría que ayudarnos a resolver ese problema. Y sí lo tenemos que hacer. Ahora, por otra parte, yo también pienso, ¿no sería como muy, muy egoísta de nuestra parte como institución, como una universidad autónoma de la Ciudad de México, ¿verdad? De la Ciudad de México, cuyos planteles están en zonas como Iztapalapa, San Lorenzo de Tizón, como Coatepec y del Valle, que nos estemos preocupando solamente por regresar a tomar clases. O sea, ¿cómo nosotros podemos, además, ayudar a nuestra comunidad? Pienso en positivo. A espaldas tenemos un hospital COVID. Ya tenemos estudiantes de promoción de la salud, creo que son 300 estudiantes que están trabajando, fueron contratados por el gobierno de la Ciudad de México para trabajar en la central de abastos, ¿no? Y están ellos haciendo una campaña de concientización porque ya dijeron que no pueden cerrar la central de abastos porque entonces ahí sí la ciudad se ahoga, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos nosotros impactar positivamente en nuestros alrededores? Como el plantel Casa de Libertad, como el plantel del Valle, pensemos en el plantel del Valle, ¿cómo podríamos ayudar a nuestros médicos que están ahí en el 20 de noviembre? ¿Cómo el plantel del Valle podría ayudar a los familiares que están ahí? ¿Sí? ¿Cómo le hacemos? ¿Qué podemos hacer por ellos? No sé, pienso. Esto no está ahí, no se ha puesto en la mesa, pero yo pienso. En los planteles tenemos comedores, ¿cierto? Y tenemos cocinas. ¿No será que podamos ofrecerles alimentos? ¿No? ¿No será que podamos ofrecerles un espacio para que se puedan descansar, convivir, cambiar su realidad, que es avasalladora? O sea, cuando yo me enteré que nuestra secretaria general tenía COVID, yo dije, no puede ser, o sea, el círculo se va haciendo. O sea, yo conozco profesores, estudiantes que ya tienen por lo menos un cercano o un familiar que falleció de COVID, ¿no? Entonces, sí, la universidad, porque además nada humano me es ajeno, ¿cierto? ¿Cierto? O sea, nada humano me es ajeno, entonces tenemos que hacer algo por nuestra ciudad también. Carlos, una pregunta más. Además de, claro, nuestro foco, nuestro objeto está puesto en estas condiciones de regreso, pues literalmente lo que están haciendo las demás instituciones y todas las personas prácticamente en el planeta, sobrevivir, estas prácticas de sobrevivencia, pero la universidad al mismo tiempo ha continuado con otros procesos como las convocatorias de becas, como el pago de todos los trabajadores, como para todo ello, ya nos habías comentado, pero se han reunido algunas comisiones del Consejo y además también han seguido operando algunas áreas de la universidad. ¿Esto es cierto? Sí, por ejemplo, la tesorería nunca ha parado. Tesorería no ha parado. La oficina del abogado general no ha parado. Difusión cultural tampoco ha parado. Secretaría general menos, ¿no? ¿Qué han estado haciendo? Por ejemplo, la tesorería hubo un problema en un principio de que no se pudieron pagar becas, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayoría de las becas se cobraban por cheque y estábamos subiendo en los contagios. Entonces la pregunta es, ¿qué tan prudente es que la gente de la tesorería siga asistiendo para hacer un pago por cheque, ¿no? Se presenta la persona y entrega el cheque. Bueno, entonces dijeron, no, pero bueno, sí, hay que hacerlo. ¿Cómo lo hacemos? Se implementaron mecanismos de higiene y de protección a la entrada del plantel. Había unas personas que cuando alguien quería entrar, se le sanitizaba, se le veía que estuviera todo bien, y luego entraba a la sede y se formaban, no entraban todos, ¿no? Cosas de ese estilo, y luego lo que se les dijo es, bueno, pues yo creo que
pareciera ser que como que esto no es lo óptimo, ¿verdad? Quizás sería bueno que habilitáramos la opción de que se les pudiera hacer el pago de manera electrónica. Y tengo entendido que a la gran mayoría, si no es que la mayoría, ya se les hace transferencia electrónica de las becas, pago de trabajadores, ¿no? Y por ejemplo, servicios estudiantiles y certificación que tampoco han parado. Incluso yo sé que el coordinador, que es Cuauhtémoc, seguía yendo a García Diego. Raquel, que es la tesorera, seguía yendo a García Diego para atender el problema de las becas. O sea, el problema de becas es que nadie se esperaba una pandemia en 100 años. Entonces, toda la normatividad que existe se basa en que las reuniones son de manera presencial. Entonces, ¿cómo apruebas tú una convocatoria? Pues de manera presencial. Bueno, entonces tuvieron que ponerse de acuerdo que efectivamente, dada la importancia que implicaba el reunirse más bien en positivo, tenían que reunirse como comité de becas y aprobar una convocatoria que salió. Aprobar que se otorgaran becas. Creo que las que faltaban eran las becas de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, y las de servicio social. Y las de servicio social, ¿no? Que esas ya salieron, ya quedó resuelto. Tesorería, por ejemplo, difusión cultural. ¿Qué está haciendo difusión cultural? Bueno, pues resulta ser que tenemos dos inmuebles, que es Conde de Regla y Casa Talavera, que estaban siendo remodeladas porque se participó en una convocatoria donde nos dieron 22 millones de pesos para la remodelación, y restauración. Y en estos días, la semana pasada, se venció el plazo para participar en una segunda convocatoria, que es la segunda parte de la restauración. Y entonces, aunque la universidad estaba parada, en Conde de Regla y en Casa Talavera había gente trabajando. No de la universidad, pero seguía habiendo gente. Entonces había que estar ahí pendientes, ver que no fueran a ocurrir una desgracia, no sé, algo, ¿no? Entonces han estado trabajando. Incluso, por ejemplo, Marisa tuvo el tino de proponer una convocatoria de las voces en la pandemia, ¿cierto? Sí, claro, que se transmiten por aquí en Radio ACM. Claro, y había una convocatoria para que nos contaran algo, y cada semana sacaban los 3 primeros lugares, Sí, ¿no? las crónicas del coronavirus. Gracias, crónicas del coronavirus, ¿no? Y por ejemplo, o sea, básicamente García Diego, por áreas, han estado trabajando. Coordinación académica, pues coordinación académica, pues es coordinación académica, coordinaciones de colegio, certificación, pues han estado trabajando todo el tiempo. O sea, no han parado. Incluso yo recuerdo que en algún momento había reuniones diario donde eran reuniones de 3, 4 horas, ¿no? ¿Y qué hacían? Pues proponer ajustes a los calendarios, contactar a los profesores para preguntar si se van a certificar o no, si subieron los comités de certificación, las academias, que es otra crítica. Yo entiendo las críticas, y entiendo que hay como otra visión de decir, es que, ¿cómo están planeando el siguiente semestre? Si estamos en medio de una pandemia, pero la decisión tiene que avanzar. Entonces tenemos que planear y organizar el ingreso del nuevo semestre. ¿Cuándo vamos a regresar y quiénes van a regresar? ¿Por qué lo digo esto? Porque para el nuevo ingreso, por lo menos que yo sepa, ¿quién dijo? El James. El James dijo que él iba a tener sus egresados listos hasta agosto. ¿Sí? La UNAM, no recuerdo ahorita cuándo dijo que iban a tener listos sus egresados de bachillerato. En agosto también. Entonces, si nosotros antes tenemos pensado regresar en los primeros días de agosto, tenemos que movernos y decir, el nuevo ingreso tendrá que ser en septiembre. ¿Quiénes? Pues los que tengan su certificado, los que quieran regresar con nosotros. Y el resto de las licenciaturas, pues quizás ellas sí podrán regresar un poco antes. Entonces sí se ha previsto esos posibles escenarios de cómo, digamos, esos escenarios. Y ese trabajo es un trabajo que hay por lo menos, ¿no? Por lo menos una persona, que son los coordinadores y su equipo de trabajo. El equipo de trabajo no ha parado. No han parado. O sea, planeación, ¿no?
La coordinación de planeación tampoco ha parado. Isabel Contreras Lee ha estado trabajando. O sea, de lo que yo tengo conocimiento es todos los coordinadores, todos no han parado de trabajar. Mario Viveros, Luis Aguilar, Isabel Contreras Lee, Raúl Hernández, Luis Roberto, la abogada general, todos. No quiero equivocarme al no mencionar a más de uno, pero es ellos y su equipo, ¿no? A su equipo que yo conozco. Sí, o sea, la universidad sigue funcionando de manera virtual, de manera remota. El mismo consejo universitario, la coordinación, la comisión de organización, la oficina de la comisión de organización sigue trabajando. Seguimos trabajando. Tenemos que, por ejemplo, les voy a plantear un problema muy sencillo. El consejo universitario tiene que sesionar el próximo miércoles. Así es. Ya. Entonces, para que sesione de manera virtual se tienen que conectar los consejeros. Es decir, los consejeros deben de contar con equipo de cómputo y además con internet. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Pues aquí entramos varias áreas, ¿no? Telecomunicaciones, planeación, tesorería, ¿no? Y consejo universitario para decir, nos tenemos que coordinar para asegurar que por lo menos los consejeros se puedan conectar y que tengan un equipo de cómputo para que se puedan conectar. Pero eso implica que hay que estar trabajando con nuestras coordinaciones, con todos. No sé si estoy siendo redundante, perdón. No, sí, es que está... No, absolutamente no. Pues estamos platicando con el secretario técnico del Consejo Universitario, Carlos Ernesto Martínez Rodríguez. Estamos en la parte final de esta entrevista. Lalo, ¿querías preguntar algo específico? Sí, es que ya precisamente Carlos tocó el tema sobre las sesiones del Consejo Universitario. Carlos, quedaron en las transmisiones que hacemos por Radio ACM habitualmente del Consejo Universitario, pues quedaron todavía algunas sesiones pendientes hasta en ese momento cuando nos retiramos en marzo. ¿Cuáles son estas sesiones? ¿O se van a retomar estos mismos sesiones o temas? ¿O se abrieron otras nuevas? No, a ver, yo creo, gracias por la pregunta, es una muy buena pregunta. La pregunta es, ¿por qué tiene que sesionar el Consejo Universitario? ¿Por qué no se espera hacerlo de manera presencial? Entonces, el acuerdo, el consenso es que tenemos que sesionar para atender asuntos derivados de la contingencia, ¿sí? El resto de los asuntos que ya estaban agendados, que estaban programados, tendrán que esperarse porque no son derivados de la contingencia. ¿De qué estoy hablando? Teníamos pensado discutir, por ejemplo, acabar discutiendo normas de convivencia, el protocolo de atención a víctimas de violencia de género, que tiene otro nombre, pero lo estoy mencionando así porque así se llamaron en principio. Teníamos una lista de asuntos pendientes en el Consejo. La agenda estaba cargada para 3 sesiones extraordinarias. De hecho, teníamos todo un mes ya cargado de trabajo. Entonces, ¿ahorita qué vamos a hacer? Son asuntos derivados de la contingencia. Es uno, que el Consejo tenga conocimiento de cuál es la situación actual de la universidad. Esto que le estoy diciendo a ustedes, tendría que ponerse por escrito. Entonces, pedirle a la administración que nos entregue un informe a los consejeros, ¿no? Al resto de los consejeros. Por una parte, ¿no? Todas estas áreas que les estoy diciendo, pero tendrían que hacerlo de manera exhaustiva. Luego, que el Comité de Salud, lo mismo que ya les mencioné, nos dé un informe al Consejo Universitario para saber en qué puede ayudar el Consejo Universitario, cómo podría cooperar o apoyar en estas acciones. Y sobre todo, bueno, es una sesión de 4 puntos, que el primero es el de dar una certeza legal de que las sesiones virtuales de consejos, de comisiones, colegios electorales y órganos colegiados son válidas, ¿no? Para asuntos derivados de la contingencia. Y entonces vienen estos 2 temas que ya mencioné, y el último punto es solicitarle a la administración que nos entregue una propuesta de reajuste del calendario escolar. Entonces, digamos que en esa primera sesión se nos pide un informe, sesionamos, aprobamos ese primer acuerdo y nos vamos y nos quedamos de ver en una segunda sesión. En esa segunda sesión, ¿qué vamos a ver? Pues tenemos que, modificar reajustar el calendario escolar. Hay una lista de asuntos que tienen que ver con la realidad de la institución. Y, por ejemplo, hay un asunto que se había mencionado ahí, es que hay un problema que es hay que nombrar el elefante blanco, ¿no?
El elefante blanco es que hubo dos procesos electorales que estaban llegando a su fin, ¿sí? Y que tienen que terminar. ¿Cuáles son esos procesos electorales? La elección de 3 fórmulas para incorporarse a los trabajos del Consejo Universitario. Son 3 fórmulas de consejeros estudiantes que son 2 titulares con suplente y uno que solamente llegó con su titular. Eso es el proceso electoral ya terminó, no hay impugnaciones y el proceso, digamos que en estricto sentido ya terminó, entonces solamente habría que decirles, a ver compañeros, pues le pedimos al colegio electoral que nos informe, que nos diga qué pasó para incorporarlos, porque ahorita lo que necesitamos son manos, necesitamos ayuda para trabajar en el Consejo Universitario. Y por otra parte, estaría el proceso de elección de la rectoría, ¿no? Se puede, o sea, y se puede, ¿y qué se va a hacer? ¿No? ¿Cómo se va a hacer? Pues bueno, pues es que no solamente es el Consejo Universitario. El Consejo Universitario depende porque necesitamos tenemos un colegio electoral. Entonces, necesitamos saber qué está pasando con el colegio electoral, qué va a hacer el colegio electoral, si se va a reunir, cuándo se va a reunir, y si tenemos que dar también una certeza legal a todos los actos jurídicos que implican los trabajos de 2 lugares tan importantes como son el Consejo Universitario y la Rectoría. Y creo que me faltan otros puntos que ya habíamos dicho que íbamos a abordar, pero ahorita no los tengo en la memoria. Ustedes Sí, perdonen. no te preocupes. Sí, me queda claro que la agenda obviamente va a ser larga, van a ser seguramente de aquí en adelante muchas sesiones del Consejo Universitario, por lo que entiendo. O sea, por obvias razones, por lo que acabas de comentar. Esa es una muy buena pregunta, porque, porque, porque este acuerdo, o sea, estamos basados en una temporalidad, es decir, en teoría nosotros regresamos, no sé, voy a poner lo que no es cierto, pero vamos a poner, nosotros regresábamos en junio, ¿no? Y entonces digamos que este acuerdo, que era como de carácter temporal, implicaba que el Consejo se podría reunir de manera virtual, pero en cuanto hubiera condiciones se tendría que volver a reunir de manera presencial, y entonces este acuerdo que habíamos tomado dejaba de tener vigor. Pero se planteaba en la otra parte, que es, ¿y si hay un rebrote? ¿Y si nos piden que nos lo vamos a guardar? Y no le da tiempo al Consejo de sesionar. Exacto. ¿No? Sí. Otra vez tendríamos que emitir otro acuerdo igualito a o dejamos este acuerdo vigente para que, esperemos que no, ¿verdad? En caso de que hubiera un rebrote, que cuando nos recluyamos otra vez, que esperemos que no, el Consejo pueda sesionar de manera virtual. Claro, es que se ha manejado, ¿cómo se llama? De manera constante esa posibilidad todo el tiempo, en todos los sectores, pues. Y eso también hay que considerarlo. Y esto implica también en pedirle que, supongamos que regresamos a una nueva normalidad, como le gusta llamar al gobierno, es pedirle a todas las áreas que desahoguen los procesos, ¿no? Y que propongan rutas, o pues un programa para decir cómo van a atender los asuntos urgentes. Otro asunto que no es menor es la reorientación del gasto. Esa es una pregunta, exacto. La reorientación del gasto es algo muy importante. Porque si bien es cierto, aunque la universidad no ha trabajado de manera presencial, y creo que ese es el término, no hemos estado trabajando de manera presencial en sedes y planteles, hay cosas que no se han podido hacer. Por ejemplo, compras de cosas que ya estaban programadas porque el comité de adquisiciones tiene que sesionar de manera presencial y ese sí tiene que sesionar de manera presencial. Tenía que sesionar. Entonces, eso quiere decir que no se han ejercido algunos recursos. Pensemos en otro, por ejemplo, supongamos que la academia tal tenía programado un evento en mayo. Ya no se realizó. Ya no se ejerció el recurso. Pero eso no quiere decir que ese recurso sobre, porque todos sabemos que en la universidad el recurso falta. O sea, tenemos 3 años que no nos han incrementado el presupuesto. Nos han dado el mismo presupuesto por 3 años, pero nos han mantenido el presupuesto, pero la inflación sí ha crecido, entonces de alguna manera nos han disminuido el presupuesto.
Entonces, o sea, ¿cómo reorientamos el gasto para que se pueda ejercer de manera apropiada, ¿no? No indiscriminada, apropiada, y de manera correcta? ¿A qué me refiero cuando digo de manera correcta? Es que se sigan los procesos que siempre se tienen que seguir y que por lo menos de lo que yo tengo conocimiento, sí se han venido siguiendo. ¿Sí? Evitar que se hagan cosas de manera discrecional. Entonces, eso es muy importante. Tenemos que reorientar el gasto, que es una preocupación legítima que tienen los consejeros y las consejeras, porque ¿qué ocurriría si no nos gastamos ese recurso? ¿Qué pasaría si llegamos a octubre, noviembre con ese dinero? Sí, Hay con el subejercicios. subejercicio, efectivamente, que no tengamos en el futuro ese problema que siempre es muy grave. Y llegas a pedir presupuesto y te van a decir, oye, no te lo gastaste. Es que tenemos una contingencia y no lo pudimos sacar. Bueno, pues, no podemos llegar a ese punto. Tenemos que prevenir ese posible escenario y pedirle las coordinaciones a todas las áreas responsables de gasto que nos digan cómo van a reorientar su gasto, cómo vamos a ejercer el presupuesto de manera responsable, ¿sí? De manera responsable. Y algo que es muy importante y que tenemos que discutir ya es las titulaciones. ¿Cuántos estudiantes se quedaron sin titular? ¿Cómo los vamos a titular? En el proceso. ¿No? O sea, ya estaban agendados, ya estaban calendarizados y no se pudieron titular. ¿Tenemos que hacerlo otra vez de manera presencial? Porque eso implica que tiene que juntarse un sínodo, ¿no? Y no, o sea, y no sé, yo no, supongo yo que en San Lorenzo Tezonco los espacios son más grandes, pero por ejemplo en Casa Libertad los espacios Sí. para titular son chiquitos. Pues tendríamos que empezar a caminar en una ruta de institucionalizar las titulaciones virtuales. Claro. Exacto. ¿No? Es decir, oye, Como lo han hecho otras instituciones, ¿no? Como lo han hecho, por ejemplo, la UNAM ya lo hizo, llevó a cabo unas titulaciones, pero eran, creo que era un estudiante que estaba en el extranjero y que ya estaba todo arreglado y entonces acordaron hacerlo de manera virtual. Yo creo que nosotros podemos hacerlo, Claro. ¿no? Lo Pues podemos en hacer y efecto, decir, ¿cómo? estamos llegando al final de esta entrevista, al final de este espacio, pero queremos dos cosas, enviar dos mensajes. Primero, reiterarle nuestra invitación al secretario técnico del Consejo Universitario, Carlos Ernesto Martínez Rodríguez, para que usted disponga de este espacio en el momento que el Consejo Universitario o que otras comisiones deseen hacer públicas las informaciones o charlar más profundamente acerca de cualquier punto que desee que la comunidad universitaria lo conozca. Y segundo mensaje, enviar el mensaje concreto a nuestra universidad, a nuestra comunidad, de que la universidad sigue trabajando, de que las clases están en activo, de que siguen perteneciendo a esta comunidad universitaria y que vamos a regresar a esta normalidad siendo guasemitas. Sí, y lo que debe de quedar claro es eso, exacto, es que, uno, lo que debe de prevalecer entre nosotros es el lema de nuestras instituciones, nada humano me es ajeno, ¿no? Y, y somos una institución comprometida, tenemos profesores, trabajadores, estudiantes comprometidos que no han dejado de tomar sus cursos de manera virtual y que bueno, que necesitamos estar, hoy más que nunca tenemos que estar juntos, tenemos que trabajar juntos, tenemos que andar este camino tan difícil juntos, y apoyarnos los unos a los otros. Solamente quisiera mencionar algo así como el Consejo Universitario va a sesionar y vamos a poner a disposición de la comunidad en la página del Consejo Universitario un espacio para que puedan, digamos, recuerden que el Consejo cuando inicia sesiones hay un foro universitario. Entonces vamos a seguir teniendo un foro universitario. Yo ya había, antes de conectarme con ustedes, solicité a la coordinación de comunicación que por favor subiera a las redes el comunicado. También le pedimos al coordinador de informática y telecomunicaciones, Luis Aguilar, que por favor lo distribuyera por InfoUACM, donde le pedimos a la comunidad que nos hagan llegar un escrito a la coordinación, a la comisión de organización, para que de ser posible se le dé lectura dentro del foro universitario y quienes no alcancen a enviar su documento, se va a habilitar un espacio en la página del Consejo Universitario para que puedan ahí subir pues a lo que van al foro. Tratar, poner sobre la mesa
asuntos que consideran relevantes, ¿no? Y bueno, pues hay una disposición total por parte del Consejo Universitario de escuchar y de trabajar y sobre todo de participar en esto que es hacer la universidad día con día, ¿no? O sea, sí hay un interés legítimo y real de que el Consejo Universitario contribuya en el área que le corresponde a trabajar juntos en esta reconstrucción o este regreso a una nueva normalidad de la universidad y sobre todo, pues agradecer, yo sí quisiera agradecer a la comunidad universitaria que ha hecho un gran esfuerzo por tomar sus cursos de manera virtual. A mí cada vez me queda más claro que la función de los profesores que están al frente de una pantalla tratando de dar clase, porque hay muchos profesores que no sabían, o sea, ¿cómo sirve el Moodle? ¿Cómo sirve el Zoom? ¿Cómo sirve el Meet? ¿Cómo les comparto la pantalla? Algunas profesoras se convirtieron ahora de repente en rockstars de YouTube, no, porque sus clases están ahora en YouTube, algunos profesores se volvieron buenísimos haciendo podcast, otros profesores más ya manejan a la perfección el Moodle. Agradecerle a esos, porque además el hecho de que uno pueda seguir teniendo contacto con sus estudiantes es una manera de saber que estamos bien. Y que si no estamos bien, por lo menos durante hora y media, estamos bien. Tenemos un espacio común, ¿no? O sea, el aula virtual nos vuelve a decir, pues yo me acuerdo que yo soy universitario, yo puedo estar tomando clases y puedo platicar con mi profesor y decir, externarle nuestros miedos, porque todos tenemos miedo, o sea, los profesores tenemos miedo, estamos aterrados, o sea, es una cosa que no sabemos por qué, pues porque es un contagio que es así, ¿no? Entonces, el hecho de tener un espacio común, un aula virtual, por una hora y media y hablar con tus estudiantes, por ejemplo, yo supe de que una materia de que no tenía nada que ver, ustedes dijeron, oiga, ¿y si leemos un libro? Digo, de otra materia, ¿eh? Y si leemos, pues claro, vamos a leer. Y entonces dijeron, pues vamos a leer, ¿qué libro quieren leer? Y entonces se generó de repente de la nada una dinámica de algo que no tenía nada que ver con la materia, de que este grupo, ¿no? Profesores, estudiantes, se pusieron a leer un libro. ¿Por qué? Pues porque hemos generado somos una comunidad muy unida, o sea, vayan a planteles, o sea, la gente que está en planteles, cuando les toca estar, somos una comunidad muy unida y muy solidaria, y entonces estos espacios no dejan de ser solidarios. O sea, y eso es lo que yo quisiera agradecerle a la comunidad universitaria. Gracias por seguir intentando conectarse a estas plataformas y sobre todo decirles que los casos de los que yo he tenido conocimiento, donde ya estudiantes han tenido familiares que han perdido la vida por cuestiones derivadas de la pandemia, pues decirles que lo lamentamos, que estamos con ustedes, que probablemente no hay una manera más cercana de decirlo, pero que entendemos lo que está pasando, ¿no? Eso. Muchas gracias. Pues muchas gracias por el tiempo que nos ha facilitado y reiteramos que aquí está la señal de Radio UASM para cualquier información. Querido Lalo, nos despedimos de esta transmisión de Charlas en Cuarentena. Sí, Isaías, gracias a Carlos Ernesto por esta charla y bien como le dijiste, Isaías, el espacio está abierto porque, bueno, se van a seguir abriendo más aristas pues, sobre este tema y, bueno, pues que de alguna manera, aunque se puede ir complicando, pero siempre darle solución. Gracias, Isaías. Gracias a Carlos. Muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación. Hasta luego. Pues los invitamos a que se queden en la señal de Radio UASM que suena a tu ciudad. Tenemos más programas para todos ustedes. Recuerden que estamos transmitiendo todos los días en vivo, en directo, desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde y también transmitiendo algunas charlas, algunas mesas especiales. Así que yo soy Isaías González. Quédese en Radio UASM, suena a tu ciudad.